El título del coloquio de hoy es Proyecto Nación y Promesa Republicana, para lo cual contaremos como ponentes, repito, al doctor Alfonso López Chao, a César Augusto Holguín y a Carlos Magno Salcedo. Invitamos a César Augusto Holguín Loaiza para que podamos dar inicio a las exposiciones. Pues muchísimas gracias, compañera Natalie. Quiero saludar a todos los compañeros que se encuentran en la sala, los compañeros dirigentes del partido, de los comités provinciales, distritales, regionales, a toda la militancia. Un saludo a los compañeros que están en la sala, al compañero Carlos Magno, a la compañera Irma del Águila, al compañero José Guillermo y al doctor Alfonso López Chao, maestro y compañero, por compartir este espacio de aproximación doctrinal en Ahora Nación. Y pues, por encargo, tenemos esta primera, disertación sobre lo que implica un proyecto nacional y promesa de república. Para empezar, quiero retrotraer el balance de Jorge Basadre. Jorge Basadre, un historiador peruano, quizás el que más ha estudiado el devenir político y social del Perú, hacía una anotación bastante interesante, que en el nacimiento del Perú, en el momento en que el Perú se independiza con dos promesas a todos los peruanos. Una de esas promesas es una promesa de carácter político, la de cortar la sujeción política de España y fundar una república de ciudadanos en el Perú, y al mismo tiempo había la promesa de hacer de nuestro territorio una unidad social con una promesa de vida próspera, sana, fuerte y feliz con todos los peruanos, lo que implica un proyecto nacional. Sin embargo, el balance es crítico a 200 años de república. Se supone que estas dos flechas que partieron en el nacimiento del Perú, a 203 años exactamente de independencia, debieran ser una realidad. Porque cuando nosotros hablamos del proceso de la independencia y hablamos de un proyecto nacional, esto significa que el Perú tenía la misión de convertirse en una nación con unidad territorial, con integración social, económica, cultural, con una vida próspera, con un patrimonio común identificado en intereses nacionales y además con un horizonte temporal de un futuro mejor. Eso es lo que implica la promesa del Perú de convertirse en una nación, en lo que se llama la promesa de proyecto nacional. Pero al mismo tiempo había otra promesa implícita o explícita en el proceso de la independencia, que fue la de que el Perú se convierta en una república superando la colonia y la monarquía. Esto implica emancipación política, soberanía, equilibrio de poderes y de que el poder en esta parte del territorio se ejerza conforme a la voluntad general, protegiendo y tutelando siempre los derechos fundamentales de las personas. Estas dos promesas, estas dos flechas que tienen raíz en el contexto de la independencia y tienen alas porque son dos proyectos que debieron concretarse, fueron las primeras o el primer consenso en el nacimiento del Perú, tanto monárquicos como republicanos, centristas, republicanos liberales como republicanos conservadores, estuvieron de acuerdo en que el Perú debía convertirse con el pasar del tiempo en una nación unitaria y próspera y al mismo tiempo en una república estable de ciudadanos. Sin embargo, nosotros podemos analizar un poco más las palabras de declaratoria de la independencia de José de San Martín, cuando él dice, el Perú es desde este momento libre e independiente. Hay que notar que detrás de la palabra independiente se entiende un proyecto nacional, porque se necesita la independencia, porque queremos que esta parte del territorio, esta unidad social, se desarrolle conforme a sus propias aspiraciones y necesidades. Pero al mismo tiempo, San Martín habla por la voluntad general de los pueblos. Y cuando él dice por la voluntad general de los pueblos, implícitamente esto implica que el poder lo ejerza el pueblo, la ciudadanía, y esto es una promesa de república que el propio Jorge Basadre lo hace notar en Perú, Problema y Posibilidad. Así, compañeros y compañeras de la militancia o Ejecuna Panaicuna, podemos ver, por ejemplo, acá una moneda de circulación nacional
que dice firme y feliz por la unión. Claro, se entiende por la unión nacional, y el símbolo patrio, que es el escudo, con la riqueza biológica, la biodiversidad y la identidad nacional en una sola bandera. Sin embargo, pasado la guerra con Chile, aproximándonos al centenario, todas estas dos promesas fundacionales del Perú no se realizaron. Tanto así que Manuel González Prada llegó a decir que en ese momento el Perú era la imagen misma de la disolución nacional, y es un diagnóstico que me parece que hasta la fecha se puede compartir. Y el propio Basadre llegó a decir que ninguna de esas dos promesas, tanto la de convertirse el Perú en una nación y la de convertirse el Perú en una república, se habían logrado realizar en 120 años, cuando hace el balance Jorge Basadre. Así, el centenario de nuestro país terminó con una frustración enorme, sin cumplirse estas dos promesas que nacieran con la independencia del Perú. Al llegar a los 1930, la primera mitad del siglo XX, aparecieron, sin embargo, en un contexto convulso, tres proyectos nacionales que es importante que nosotros podamos hacerle un balance y, además, como ahora nación, tenerlos de referencia. Uno de ellos es el proyecto aprista planteado por Víctor Raúl Aya de la Torre, que propuso un Estado antiimperialista, la necesidad de un Estado antiimperialista para poder conformar la nación peruana, y un Estado que represente a las clases populares y productoras. Sin embargo, este proyecto nacional fue dejado de lado, y más tarde, en el gobierno de Alan García, pues prácticamente contradicho con el baguazo y la teoría del perro del hortelano. También tenemos el proyecto nacional de carácter socialista planteado por José Carlos Mariátegui, un proyecto nacional inconcluso y discontinuo. Sin embargo, Mariátegui tenía claro que en esta parte del mundo la idea de nación no había cumplido todavía su trayectoria, ni siquiera había agotado su misión histórica. Mariátegui decía en una polémica con Luis Alberto Sánchez que él no quería un Perú colonial, tampoco un Perú incaico, sino un Perú integral. Ese proyecto nacional también quedó, digamos, abandonado en el proceso histórico por las izquierdas y por la intelectualidad de la época. Otro proyecto de nación es el proyecto social cristiano de Víctor Andrés Belaúnde, más académico que político, llegando incluso a reflexionar sobre qué elementos son aquellos que distinguen al Perú como una nación, como una patria y como un Estado. Estas referencias que hago es para tomar en cuenta que la idea de nación, de convertir el Perú en una nación unitaria, próspera, cohesionada, viene desde la independencia, se retomó en el primer centenario del Perú, y bueno, pues el balance, sin embargo, hasta la fecha es negativo, porque en la segunda mitad del siglo XX tenemos el fenómeno más dominante, que es el neoliberalismo, con la dictadura de Fujimori, que todos ustedes conocen. No implicó una constitución ni un gobierno hecho con la intención de construir y forjar una nación peruana, defender los intereses nacionales, ni desarrollar la economía nacional, mucho menos empoderar la soberanía popular como mando y guía de la República, sino que más bien fue una dictadura que todos nosotros conocemos y cuyas consecuencias hasta la fecha venimos pagando. Al salir de este proceso neoliberal, o mejor dicho, como consecuencia de este proceso neoliberal que todavía perdura hasta la época, el Perú no tiene un mercado nacional, no tiene una institucionalidad republicana, no podemos decir que tengamos equilibrio de poderes, un respeto irrestricto de los derechos humanos, tampoco la consolidación del bien común como educación, salud, prosperidad, mucho menos el desarrollo de la economía como la industrialización. Tenemos un proceso de desindustrialización, de precarización con profundas desigualdades, y donde el factor identitario y cultural tampoco ha sido resuelto, dado que tenemos enormes índices de racismo en el país. Así llegamos hasta la actualidad, que es el preludio del nacimiento del proyecto Ahora Nación, el gobierno de Dina Boluarte y todo lo que implica la violación de derechos humanos, la represión indiscriminada a los compañeros que vienen de las regiones, y nuestro balance puede volver a ser el de Manuel González Prada, que viendo al Perú actual, nosotros volvemos a ver la imagen misma de la disolución nacional, con dos promesas históricas, la de convertir el Perú en una nación unitaria, próspera y cohesionada, y la de convertir el Perú en una república de ciudadanos
estable, ninguna de ellas ha sido realizada. 200 años de república, mejor dicho, 200 años de historia del Perú, y nos encontramos en este punto donde quisiera detenerme los últimos minutos. Así se forja ahora nación, al calor de la lucha, al calor de la batalla, respondiendo a las necesidades del interior del país, de las regiones del Perú. Pero nosotros somos la consecuencia de un proceso histórico, conscientes de una historia azarosa, difícil y trágica, que hemos decidido recuperar estos dos proyectos, el proyecto nacional y la necesidad de una segunda república ante el fracaso de 200 años de la primera república. ¿Y por qué, queridos compañeros, Guaycaicuna, Panaicuna, un proyecto nacional? Porque necesitamos que el Perú, porque todos los peruanos necesitamos una patria próspera, unitaria, una patria donde soñemos el futuro de forma conjunta y lo construyamos. Lo que en palabras del doctor Alfonso López Chao significa alma y meta común. Pero al mismo tiempo eso no es suficiente. No es suficiente querer la unidad nacional, querer un país próspero, cohesionado y pujante. Necesitamos que el poder, que el soberano del ejercicio del poder sea el pueblo. Y eso implica la necesidad de hablar de una segunda república, lo que en las palabras del doctor Alfonso López Chao es sencillamente todo el poder a las regiones. Y el contenido de este nuevo proceso puede ser discutible, pero está claro que necesitamos, bajo esas dos banderas, reformular nuestros planteamientos. Una nueva constitución que implique la consolidación de una unidad nacional, de un proyecto nacional y la institución de una nueva república bajo los principios de los intereses nacionales y el bien común. Necesitamos, compañeros y compañeras, una economía nacional con mercados, tal como lo expone el doctor Alfonso López Chao en un libro que se llama Modernidad para Todos. Necesitamos industrialización, revolución productiva, que son componentes importantes de la propuesta de Ahora Nación. Necesitamos conquistar los mercados internacionales. Necesitamos identificar los intereses nacionales y defenderlos. Necesitamos el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos. No un Estado débil para ser una nación débil o quebrada, sino un Estado fuerte, moderno, eficiente y transparente, centrado en el bien común y en el desarrollo humano. Asimismo, tengo entre mis manos un libro que he leído esta semana, Estrategia de Desarrollo Alternativo, escrito por el doctor Alfonso López Chao, que no es sino otra cosa que el desarrollo integral de todo el país, en lo económico, en lo político y en lo social. Una lucha frontal contra la pobreza, contra la precariedad y la desigualdad, que son males sociales que muerden los estómagos de todos los peruanos, o la mayoría de ellos. Un apoyo a la micro y pequeña empresa. Tenemos grandes retos y me parece que estas dos propuestas principales, la del proyecto nacional y la necesidad de una segunda república, son las dos banderas principales del proyecto político que estamos planteándole al Perú, y son dos caras de la misma moneda que necesitamos para poder realizar nuestras aspiraciones. Por un lado, la de tener una patria unida, fuerte, cohesionada y próspera, que es el proyecto nacional, y por el otro lado, que la soberanía del poder político resida en el poder y en el poder del interior del país, de las regiones, la Segunda República. Para terminar, queridos compañeros y compañeras, yo quiero leer una frase de Jorge Basadre, que dice lo siguiente: toda la clave del futuro está ahí, que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de no volverse en un páramo y de convertirse en una fogata, que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Porque, queridos compañeros, Guaycaicuna, Panaicuna, Huarnicuna, Jaricuna, de todos los rincones del país, estamos aquí nosotros para que nuestras voces recuperen la palabra, los mártires de nuestra patria. Y el día que nosotros triunfemos, compañeros, con esta propuesta política, y me ha dado mucho gusto escuchar al doctor Alfonso López Chao suscribir ese reclamo, bautizaremos las principales avenidas de la patria con los nombres de nuestros mártires caídos, porque ellos son los verdaderos precursores de la futura nación peruana y de la nueva república. Finalmente, queridos compañeros, termino con esto. Nosotros tenemos una misión muy puntual y muy concreta, que el año 2026 nosotros, con Ahora Nación y con el doctor Alfonso López Chao a la cabeza, somos gobierno. El doctor Alfonso López Chao tiene un enorme deber
la de encaminar y encabezar la construcción definitiva, la reivindicación histórica de la patria a través del inicio de la construcción del proyecto nacional y la institución de una segunda república. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Hatuna paikuita apachimuikichis cosco yachtamanta. Muchísimas gracias, César, por tu valiosa exposición y todos los aportes que nos has presentado, por estos pasajes que nos has hecho, que nos llevan a la reflexión. Vamos a dar pase a Carlos Magno Salcedo para que pueda continuar con la exposición. A ver, gracias, César, por tu presentación. Ciertamente Jorge Basadre, uno de los más grandes historiadores del Perú, ciertamente también miembro de esa fabulosa generación, la generación del Centenario, es probablemente el peruano que más ha reflexionado sobre la República y sus implicancias. ¿Qué es una república, no? Y esto, de hecho, lo dice Jorge Basadre en sus diversas obras y sobre todo en La promesa de la vida peruana. Una república es una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Es decir, es una patria donde todos sus miembros tienen derechos, tienen deberes, pero él añade un elemento fundamental. Es una comunidad política que también tiene que proveer a todos sus miembros de un mínimo de bienestar. No se queda Jorge Basadre en una ciudadanía de la igualdad ante la ley. Se queda en la idea de que para que las personas puedan ser realmente ciudadanos, tienen que tener un mínimo de satisfacción de sus necesidades básicas. Lo que en términos del siglo XX sería un estado de bienestar, digamos, o en tiempos más actuales, lo que se logra con una economía social de mercado. No basta la igualdad ante la ley. ¿Y quién tiene que ciertamente garantizar y proveer ese bienestar para todos? Obviamente es un Estado. Ahora bien, yo me voy a seguir básicamente en lo que dice Jorge Basadre en esta su obra La promesa de la vida peruana. Básicamente la tesis de Basadre es la siguiente, ¿no? El Perú ciertamente nace como república y es la Constitución de 1823, nuestra primera Constitución, que deslinda un debate que se da en el momento fundacional del Estado peruano. Si el Perú iba a ser una monarquía constitucional, como por cierto proponía el propio San Martín, Bernardo Monteagudo, con un sentido hasta pragmático, porque ciertamente la sociedad peruana de ese momento era una sociedad estamental, de tradición colonial, digamos, sin desarrollo del capitalismo, digamos, el proyecto republicano era en realidad un proyecto de una minoría criolla. Y en ese sentido plantean una monarquía constitucional con la idea de que haya, digamos, un liderazgo fuerte, ¿no? Que guíe los destinos de la patria, de ese Estado recién naciente. Sin embargo, José Faustino Sánchez Carrión, los carolinos, los discípulos del convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza como maestro, ellos conscientes de que el Perú de ese momento no tenía aún las bases de una república, apuestan por que el Perú nazca como república y ganan ideológicamente para la Constitución del 23. Ellos eran conscientes que en la realidad el Perú no era una república, que esa república de ciudadanos libres, iguales, que pueda proveer bienestar a todos sus integrantes, tenía que construirse. Y por eso es que el nacimiento del Perú como Estado republicano no es una realidad, está en las constituciones, es una promesa que había que construir y lograr probablemente en las décadas siguientes de la fundación republicana. No obstante, Jorge Basadre identifica en La promesa de la vida peruana un opúsculo, una obra breve, publicada en 1945, o sea, más o menos 120 años después de la independencia. El balance que hace Basadre es que en ese momento, en 1945, esa promesa de la vida peruana, esa promesa de ser una república, todavía no se había cumplido. Pero Basadre no se queda en señalar el diagnóstico. Bueno, dice, bueno, ¿por qué no se cumplió? Y él identifica una clara responsabilidad. Y él señala que el gran problema fue el problema de las élites. La tesis de Basadre que suscribo es que los países que son importantes en el mundo no solamente necesitan a su pueblo, necesitan que del pueblo surja una élite dirigente. Si de repente no nos gusta el término,
una clase política, una clase intelectual, una clase económica que lidere los destinos de su pueblo y que tenga la delicada misión de comandar, de estar totalmente involucrada, compenetrada con su pueblo. Y eso no es una idea contraria a la democracia, dice Basadre. Las democracias también tienen élites, solamente que las eligen a través de procesos electorales, seleccionando a sus líderes entre los partidos políticos. Finalmente, en las democracias, esas élites a las que se refiere Basadre están en los partidos. Bueno, en 1945, esa élite política, según Basadre, no se había llegado a construir en el Perú. Según Basadre, tuvimos pseudoélites, es decir, élites falsas. Intentos de élite, probablemente ahí estaba pensando en Haya, en Mariátegui, pero que no habíamos llegado aún a tener una élite política que conduzca el desarrollo del país. Han pasado, en el momento contemporáneo que nosotros utilizamos los términos de Basadre, podríamos concluir que esa promesa aún ahora permanece incumplida y que incluso la clase política que tenemos es aún peor que la que teníamos en 1945. Aún peor. Entonces, la promesa de construir esa república de ciudadanos libres, iguales, que provea a todos de un mínimo de bienestar, permanece sin cumplir. Es una tarea pendiente. Y en ese sentido, por ejemplo, el compañero César Augusto, compañero ciudadano, nos plantea la necesidad de una segunda república. Hay varias maneras de ver lo que se necesita en esos términos republicanos, ¿no? Una segunda república, una nueva república, o concluir la tarea de por fin tener una república. Alberto Flores Galindo señalaba que en un excelente ensayo que está en su obra Buscando un Inca, habla de una república sin ciudadanos. El componente central de una república es la existencia de ciudadanos, que es un término poderoso. Y él básicamente dice, oye, en el Perú tenemos república en el papel, pero no tenemos ciudadanos. O sea, nos está diciendo no tenemos república, porque no puede haber una república sin ciudadanos. Y Flores Galindo, entre otros estudiosos, identifican un clarísimo problema. Hay elementos de nuestra historia que han conspirado contra la construcción de esa república de ciudadanos, de esa república en que los peruanos seamos iguales ante la ley y también iguales en oportunidades. Por ejemplo, el racismo. Por ejemplo, el gabonalismo, que era un fenómeno que existió, digamos, hasta la reforma agraria. Fueron una serie de elementos que en los hechos conspiraron contra la construcción de una república de ciudadanos. Esa es una mirada que nos parece interesante y dentro de Ahora Nación habemos un conjunto de personas que consideramos la necesidad de terminar de construir la república. Ahora bien, es indudable que la sociedad peruana ha cambiado en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que yo siento desde los términos republicanos? En el Perú, y si seguimos a Carlos Franco, quien plantea que luego del fenómeno de las migraciones, el Perú cambió dramáticamente y surgió un nuevo sujeto, ¿no? La preurbana, que él llama, un sujeto económico, cultural, urbano, pero que no se convirtió en sujeto político, no fundó sus propios partidos. Y si además lo comparamos con las tesis actuales de Alberto Vergara, y nos plantea, ya no nos habla de una república de ciudadanos, sino nos habla de ciudadanos sin república. Es decir, ya hay ciudadanos, pero no tenemos república en el sentido de instituciones, de una clase política. Todas estas lecturas complementarias nos llevan a la idea de que necesitamos cumplir esa promesa. ¿Cuál es la importancia de esa promesa? Vivir en una patria, en un país, en una nación, donde todos los peruanos y peruanas seamos iguales ante la ley y tengamos igualdad de oportunidades. Ahora bien, y aquí lo conecto con el proyecto nacional. Ciertamente, ¿qué es un proyecto nacional? Es una propuesta de país, pero que parte de la idea de que es necesario encontrar un elemento de identidad. Una nación es un cuerpo social en que sus integrantes, independientemente de sus diferencias, se sienten parte de un mismo cuerpo político, en que entre peruanos nos asumamos iguales. Y esa es otra tarea pendiente. En los años 80 ocurrió
el fenómeno del terrorismo, el conflicto armado interno. Utilizo ambos términos un poco para salir del debate. O sea, ocurrió uno de los momentos más dramáticos en la historia nacional, probablemente más dramático aún que la guerra con Chile. El saldo en vidas humanas del terrorismo en la década de los 80 aproximadamente son 70.000 personas que murieron por el fuego de las organizaciones terroristas, pero también por el fuego del Estado. La mayoría de las personas que murieron fueron personas pobres, indígenas, quechohablantes, rurales. Y hasta que el fenómeno no llegó a Lima, cuando explotó una bomba en Tarata, gran parte del Perú urbano sentía que las vidas que se perdían no eran importantes. ¿Por qué? Porque sentían que había millones de peruanos con los que no se sentían identificados. Sin embargo, cuando vemos ahora en la matanza ocurrida en este gobierno, 50 peruanos asesinados por el Estado para reprimir la protesta legítima, la protesta contra el poder político, contra el gobierno y contra el Congreso, ¿no? Y hay un sector del país que no le interesan esas muertes. ¿Cuál es el problema de fondo? Que asumen que hay un sector de peruanos, andinos, serranos, indígenas, quechohablantes, mestizos, con quienes no se sienten identificados. ¿Qué es lo que quiero decir? En el problema de la construcción del proyecto nacional también está implicado el problema de construcción de la República. Porque la idea fundamental en la República es construir una sociedad de iguales, una sociedad donde todos sean respetados en su dignidad, más allá de las diferencias económicas, sociales, culturales, de género, de sexo, etcétera. La idea de que todos los peruanos, todas las personas somos iguales porque todos somos igualmente dignos. Bueno, pues, en el Perú actual todavía subsiste un sector retardatario que asume que no todos los peruanos somos iguales. Que hay peruanos a los que se les puede robar el voto, como en esa farsa que montaron los partidos de la ultraderecha que no quisieron reconocer un resultado electoral. Ojo, con esto no pretendo justificar en lo más mínimo el, para mí, nefasto gobierno de Pedro Castillo. Pero nos guste o no, Pedro Castillo ganó en las urnas. Y sin embargo, hay un sector del país que levantó este fantasma del fraude, que quiso negarle el voto a más de 200.000 o 300.000 peruanos, moviendo todo un aparato de abogados tratando de eliminar un derecho político fundamental, el voto. Ahí ciertamente hay actitudes antinacionales y antirrepublicanas. ¿Qué es lo que yo planteo? La necesidad de integrar ambas miradas. De alguna manera la tradición republicana, que tiene, digamos, un fuerte asidero, como bien lo señaló César Augusto en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, o la tradición más nacional, que tiene un asidero más fuerte en la experiencia revolucionaria francesa, ambas experiencias son totalmente complementarias. De hecho, para lograr la promesa republicana de una sociedad de ciudadanos libres e iguales, pero con igualdad de oportunidades, necesitamos que el proyecto nacional se cumpla. Porque el proyecto nacional, ¿qué propone? Desarrollo. Porque sin desarrollo, sin industrialización, sin mercado interno, sin una cierta prosperidad económica, ¿cómo un Estado podría brindar bienestar a sus ciudadanos? Porque ese bienestar, esa igualdad de oportunidades cuesta. Esa igualdad de oportunidades tiene que ser financiada. Y no puede ser financiada si es que no tenemos un país desarrollado. Una idea final. César Augusto ha planteado muy bien la idea del debate de la nueva Constitución. Señalaba en un evento al que gentilmente me invitaron ayer en la universidad, en INICTEL, un evento organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería, y surgió el tema de la Constitución de 1979. ¿Por qué la Constitución de 1979, a mi juicio, es la mejor Constitución que hemos tenido? Porque es una Constitución que integró, que surge del acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas que a su vez representan a los distintos sectores del país. Está la derecha con el PPC, está la centroizquierda en ese momento cuando el APRA era una centroizquierda, con Aya de la Torre, están los diversos partidos de izquierda que también participan
y crean una constitución que surge de esa negociación, de ese compromiso. Es un contrato, no es la imposición de un sector del país contra otro. Construir una república y construir una nación implica construir una patria que no esté dividida. No puede haber una constitución que divida al pueblo. Nosotros estamos a favor de una nueva constitución, pero no una constitución que sea un sector del país que se imponga sobre el otro, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela. Necesitamos una constitución que de verdad sea el acuerdo político, una constitución donde estén, como dijo Alfonso López Chao en esa exposición, donde estén representados los intereses de los obreros, del proletariado, pero también los intereses de los empresarios y de la burguesía, porque no puede haber patria, no puede haber república, no puede haber nación excluyendo a un sector del país. Y es ahí donde creo yo la promesa republicana y el proyecto nacional se fusionan y se integran, y esa es la gran tarea histórica de nuestro partido, que estamos fundándolo además desde las regiones, desde las provincias, desde Puno, desde Ayacucho, desde el Cusco, desde Arequipa, desde Tacna, desde Junín, desde Huancavelica. Lo estamos fundando desde el trabajo de la juventud, una juventud que está llamada a ser la próxima élite política. Esa élite política que Basadre reclama está precisamente en esas dirigencias que de ahora nación que surgen del movimiento estudiantil, que fueron Tercio Estudiantil, fueron Federación Universitaria. Esas son las nuevas élites políticas que tanto reclamaba Basadre, porque no puede haber ni proyecto republicano, ni proyecto nacional sin una élite, sin una clase dirigente que la conduzca. Una nueva clase dirigente de verdad representativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle paso al doctor Alfonso López Chao. Yo me voy a centrar en cómo evolucionó la idea del tema de la nación peruana. Para mí eso es importante. Por ejemplo, Carlos Magno ha aludido a Flores Galindo, entre otros. Brillante escritor, efectivamente. Pero Mariátegui decía, no se puede, o mejor dicho, solo se puede construir la nación en el camino socialista. Eso es lo que se señala. Y en ese debate sobre esa idea concurren varias propuestas. De un lado, Aníbal Quijano y Flores Galindo, reforzando la idea socialista en Mariátegui. De otro lado, José Aricó, que empieza a plantear otra posibilidad, más cercana a la tesis de Haya. Y por otro lado, la tesis del Partido Comunista. Es decir, no se puede ser todo al mismo tiempo. Mariátegui era ordinovista, según Aricó, socialista, según Quijano y Flores Galindo, que tuvo su edad de piedra, pero que después termina siendo socialista. Y el Partido Comunista diciendo Mariátegui era marxista-leninista. ¿Cómo salir de ese atoro? Nosotros intervenimos con la idea diciendo, no es cierto que para construir la nación haya primero que construir el socialismo. Antes hay que construir la nación para que incluso el ideal socialista sea posible en algún momento. Eso en primer lugar. Segundo, llegamos al Perú de México y encontramos que estaba enseñoreada la idea de la globalización y la idea de la modernidad. Y no se contestaba a eso. Y no se podía contestarle porque era un debate en lo que llaman los marxistas la superestructura. Nosotros decidimos hacer el camino inverso. Y el camino inverso significaba poner como equivalentes
la revolución de la modernidad con la idea de la revolución burguesa. Y soltamos la tesis, la hipótesis de que para Mariátegui la idea de la construcción nacional era equivalente a la revolución burguesa sin que él lo dijera. Las revoluciones burguesas suponen un Estado-nación. Y el Estado-nación deviene en Estado de Derecho. Y todo Estado de Derecho necesita una Constitución. Y la Constitución deviene en el proyecto nacional de ese país. Por eso es que es lógico que el proyecto nacional no puede ser actuado solo con izquierdistas, solo con derechistas, solo con trabajadores, solo con empresarios. Porque si lo hiciera, ya no sería una revolución burguesa. El otro componente central que vale la pena citar en esta evolución de la idea es que el Estado-nación que deviene Estado de Derecho, el Estado de Derecho que tiene que tener una constitución para respetarse a sí mismo, y toda constitución tiene que tener un preámbulo que encarna el sistema de valores que esa constitución debe expresar. Y más allá de detalles, toda constitución responde a 3 ejes centrales, en función de los cuales podemos juzgar. Uno de ellos es, primer objetivo, ¿para qué nos unimos como Estado llamado Perú? Para defender la soberanía de quienes hemos decidido formar el Estado llamado Perú por encima de otros intereses de otros estados. Se ha cumplido, con desgracias, pero se cumple y se ha cumplido. Segundo objetivo de todo Estado-nación que se respete, nos debe decir cómo se transmite el mando y el poder. ¿Cómo se transmite? Y ahí está implícito el tema de las élites. ¿Cómo se transmite? ¿Con un sistema unipartidista como Venezuela? Seguramente no. Cercano a una dictadura del proletariado. ¿Cómo se transmite el mando y el poder? ¿Con un sistema bipartidista como en los Estados Unidos de América? De repente no es tan conveniente en el Perú. ¿Cómo se transmite? Con un sistema caótico o multichicha, como yo le llamo, como el que tenemos actualmente, o con un sistema tripartidista, como es el que propone ahora Nación. De manera que el objetivo de transmisión del mando y del poder está unido al sistema de partidos que uno propone. No se cumple el precepto constitucional de transmisión del mando y del poder si no hay sistema de partidos que justamente formen las élites. Dicho esto, yo recuerdo en el 12 de noviembre del 87 en la República, escribimos una saga de 3 artículos con el nombre de Cambio Institucional Democrático y le pusimos Nuevo Contrato Social. Estábamos buscando la institucionalidad que requerimos para cumplir la tarea de la nación peruana, que sin decirlo es el equivalente a una revolución burguesa, y la revolución burguesa supone Estado-nación, y el Estado-nación deviene en Estado de Derecho, y vuelvo a repetir, y todo Estado de Derecho necesita una constitución, y toda constitución que se respeta necesita un preámbulo, y toda constitución en su esencia debe cumplir 3 objetivos: soberanía, transmisión del mando del poder y la cohesión social. Estos 2 últimos no se cumplen. Esa es la prueba. Para nosotros, por lo tanto, como hemos conversado varias veces con algunos compañeros, la república es una forma de gobierno,
Pero es una reforma, una forma de gobierno porque antes la antecede una revolución burguesa, que es la que le da contenido. En otras palabras, toda economía necesita un modelo de política económica, pero no todo modelo de política económica tiene un proyecto nacional. Esa es la secuencia de la idea para nosotros. En su esencia. Ahora vamos a lo que yo llamo las formas. Las formas. Encontramos, me han preguntado a mí, pero ¿cómo puedes hablar, Alfonso, de idea de nación cuando en el Perú hay muchas naciones o nacionalidades? Yo respondo, no podemos confundir el nacionalismo como concepto de la idea de nación. Segundo, así como hay religiones, propuestas religiosas cerradas y totalitarias y otras abiertas, como la teología de la liberación. Igualmente, así como hay visiones internacionalistas negativas, hay también visiones internacionalistas positivas. Lo mismo pasa con la idea de nación y el nacionalismo. Hay un nacionalismo fascista, totalitario, pero hay una idea de nación que libera, que busca que el Perú sea una nación respetada en el Concierto Mundial de las Naciones, una nación abierta. Y allí decimos nosotros que no nos oponemos a la idea de globalización, que Nicho Mae, un teórico, ¿no? Igual que aquel que hablaba del fin de la historia, decía, se acabaron los Estados-nación. Vivimos en un mundo globalizado y nosotros recogimos la idea para decir, así como los ciudadanos son centrales en la construcción de una nación, las naciones son los ciudadanos del mundo. Influimos en el mundo a través de lo que nosotros consideramos el Estado-nación. Y luego, buscando una suerte de simbología, encontramos que Mariátegui decía varias veces, y encontramos un punto en común entre Mariátegui, Aya La Torre, Basadre y Víctor Andrés Belaúnde. A su manera, los cuatro nos decían que el Perú todavía no era una nación, sino una nación en formación. Y lo citamos. Y en esta evolución de la idea, hicimos un evento sobre el pensamiento político clásico, que está seguramente próximo a reproducirse, próximo a ser editado. Fue como juntar un acervo histórico para reforzar una idea de fuerza. Y recientemente, concurrentemente a esas ideas, esos cuatro personajes, encontramos de casualidad una idea en Mariátegui que la izquierda nunca ha citado, casi es desconocida, y es el mensaje, y ahí termino, de Mariátegui sobre Juana de Arco. Mariátegui estaba en Europa y decía, hoy se consagran dos damas, Juana Lacorque, Dos Santas y Juana de Arco. Y decía, pero la que se lleva a las multitudes es Juana de Arco. Como ustedes saben, Juana de Arco fue condenada a morir en hoguera por tener pacto con el diablo, por usar pantalones. La torturaron y ella tenía la visión de que tenía que defender a su nación Francia. Y ella estaba segura de que iban a lograr vencer. Bueno, la condenaron a morir en la hoguera y murió en la hoguera. 25 años después se revisó el caso, ¿no es cierto? Y la declararon mártir. Y 500 años después la declararon santa. Y un marxista como Mariátegui dice allí, Juana de Arco representa el alma de la nación francesa. El alma.
líder de los ejércitos, representa al pueblo francés y solo le faltó casarse. Pero si se hubiera casado, son comentarios del marxista Mariátegui, hubiera perdido su don visionaria de cosas más grandes que ella misma. Poderosa la idea de Mariátegui, ligando la experiencia de Juana de Arco a la idea de nación. Lo que me lleva a ver la bibliografía moderna, que nación es alma, es espíritu y es meta común, es más un sistema de valores, es más una emoción. Hoy hay actualmente escritos sobre ese tema. Lo dejo ahí por ahora.